es la condición de Pablo en Romanos 7:14 al 24, antes o después de su conversión. Leamos el pasaje. Romanos 7:14 al 24. Sabemos, en efecto, que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? El pasaje de Romanos 7:14 al 24 ha generado un extenso debate a lo largo de la historia en relación con la condición del apóstol Pablo descrita en estos versículos. En este estudio nos centraremos brevemente en 4 puntos que nos ayudarán a determinar si la experiencia descrita por Pablo en este pasaje ocurrió antes o después de su conversión. Estos puntos abordan cuestiones clave sobre la esclavitud al pecado, la capacidad de hacer el bien, la presencia dominadora del mal en el individuo y la identificación con la condición de miseria. Al abordar estos puntos, podremos llegar a una conclusión un poco más clara sobre la naturaleza de la condición descrita en Romanos 7:14 al 24. El primer aspecto que abordaremos es el hombre de Romanos 7:14 al 24 es esclavo del pecado. En el versículo 14 del capítulo 7 de la epístola a los romanos tenemos la siguiente declaración. Sabemos, en efecto, que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. Es relevante resaltar que el término vendido, empleado en su contexto griego y del pasaje, conlleva la connotación de ser vendido como esclavo, tal como lo presenta la Nueva Versión Internacional. Por lo tanto, podemos inferir que el individuo de Romanos 7:14 es alguien que se haya esclavizado tanto por el pecado como por Satanás. Es importante examinar en las Escrituras quiénes son aquellos que son esclavos de Satanás y si los nacidos de nuevo continúan aún en esa condición. El apóstol Pablo se refiere a esto en la misma epístola. A lo largo del capítulo 6 se destaca la premisa fundamental de que la muerte de Cristo en nuestro favor nos libera no solo de la pena del pecado, sino también del poder del pecado, describiendo así a los nacidos de nuevo como personas en una condición muy distinta a lo que eran antes de su conversión. Un acercamiento al capítulo 6 de Romanos nos permite ver esto claramente. Leamos los versículos 1 al 3, pasamos al versículo 5
hasta el versículo 22. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que, aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. El apóstol Pablo aquí nos da las características del nacido de nuevo, entre otras. Número 1, no permanece en el pecado, según el versículo 1. 2, han muerto al pecado, según el verso 2 y 11. 3, su vieja naturaleza ha sido crucificada, versículo 6. 4, su cuerpo pecaminoso ya perdió su poder, versículo 6. 5, ha sido liberado del pecado. Esto lo encontramos en el versículo 6, 7, 8, 17 y 22. 6. Ya no es instrumento de injusticia, versículo 13. 7. Ha pasado de muerte a vida, versículo 13. 8. Sobre él el pecado no tiene dominio. Esto según el verso 12 y 14. 9. Es esclavo de la justicia, versículo 18. 10. Está al servicio de Dios, versículo 22. Y 11. Cosecha la santidad, según el verso 22. Estas características identifican la vida de aquellos que han experimentado el nuevo nacimiento y por lo tanto
son una parte integral de la experiencia personal de Pablo. Esto debido a que el apóstol se identifica a sí mismo en primera persona como alguien que participa de los beneficios de la muerte de Cristo. Por lo tanto, podemos inferir de estos elementos clave que nos permiten determinar que los nacidos de nuevo no pueden ser esclavos del pecado ni de Satanás. Por el contrario, aquellos que han experimentado el nuevo nacimiento pasan de la esclavitud del pecado a la esclavitud de la justicia. La declaración en Romanos 7:14, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado, no puede ser la experiencia de Pablo después de su conversión. En cambio, describe su vida antes de haber experimentado el encuentro con Cristo que lo condujo al nuevo nacimiento. Si asumiéramos lo contrario, nos enfrentaríamos a una gran contradicción en relación con las características de los nacidos de nuevo. Serían libres del pecado, según Romanos 6, pero al mismo tiempo esclavos del pecado, según Romanos 7:14. Serían esclavos de la justicia de Cristo, según Romanos 6, pero también esclavos del pecado, según Romanos 7:14. Sin lugar a duda, suponer que Romanos 7:14 retrata la vida de Pablo después de su conversión plantea problemas teológicos significativos. Existe otra sección en las Sagradas Escrituras que nos revela que aquellos que son considerados hijos de Dios, tal como se menciona en Juan 1:12 al 13, refiriéndose a aquellos que han experimentado un nuevo nacimiento espiritual, no están sometidos como esclavos al poder del pecado. Esta enseñanza se encuentra en Juan 8:31 al 37. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que, si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. En este diálogo, Jesús revela a los creyentes judíos que existe una esclavitud espiritual, una servidumbre al pecado de la cual los descendientes de Abraham no están exentos si practican el pecado. Esta forma de esclavitud no se refiere a una opresión externa, sino a una condición interna de la cual nadie puede liberarse, a menos que el poder transformador de Cristo intervenga para otorgarles la libertad. Es evidente que la voluntad de Dios es que los seres humanos sean liberados del pecado. Jesucristo vino con el propósito de otorgar esa libertad. La noción de que el individuo descrito en Romanos 7:14 representa la condición del nacido de nuevo no concuerda con la misión de Cristo de brindar libertad del pecado a todo aquel que se someta a Dios. Cristo no sufrió y murió para que el ser humano continuara en un estado de esclavitud al pecado, sino para redimirlo de dicha condición y conferirle una auténtica libertad. Si se argumenta que la condición permanente de Pablo después de experimentar el nuevo nacimiento era la de ser esclavo del pecado, se podría concluir que su encuentro con Cristo careció de autenticidad y efectividad.
En efecto, cuando se produce un verdadero encuentro con Cristo, éste concede al individuo la libertad del pecado. Con esto en mente, reiteramos que el hombre de Romanos 7:14 no puede ser la experiencia de Pablo después de su conversión ni de ningún nacido de nuevo, sino más bien la del ser humano no convertido.